Daniela Blandón, buenos días. Muy buenos días, Rosa. Empezamos en América Latina hablando de las implicaciones económicas, en parte, de esta crisis energética que enfrenta Ecuador. Claro que sí, el gobierno de Daniel Noboa anunció una serie de apagones programados a nivel nacional para las próximas noches ante la imposibilidad de abastecer la demanda interna. Todo debido a una fuerte sequía en los embalses que alimentan a las principales centrales hidroeléctricas. Pero es nuestra periodista Carolina Mella quien desde Guayaquil nos envió el siguiente reporte con los detalles. Ecuador soportará un apagón nacional de 8 horas que iniciará hoy a las 10 de la noche y se extenderá hasta las 6 de la mañana del jueves. La explicación que ha dado el gobierno es que es un corte programado para dar mantenimiento al sistema eléctrico de transmisión y distribución de energía del país. Pero solo un día después de esto anunció que los apagones se extenderán a partir de la próxima semana. Desde el lunes hasta el jueves, el país quedará a oscuras en el mismo horario de las 10 de la noche a 6 de la mañana. Ahora sí, en ese comunicado escrito explicaba que es parte de la crisis eléctrica que atraviesa el país por un estiaje que, según los datos que ha dado el gobierno, es el peor en los últimos 61 años. Y es que el 90% de la electricidad que produce Ecuador es hidráulica, proviene de las hidroeléctricas que se alimentan de los ríos que hoy en día podemos ver el sedimento y las piedras. Por ejemplo, los ríos de Azuay, que alimentan a Paute, una de las principales hidroeléctricas, ha experimentado 68 días de sequía. El país tiene un déficit de 1.080 megavatios para suplir la demanda nacional, según el último informe de la compañía operadora de electricidad, CELEC, y la falta de lluvias ha reducido la capacidad de las hidroeléctricas al 79%. Pero esta crisis no es nueva. El actual gobierno asumió el poder en medio de una crisis eléctrica y de racionamientos que se ha agudizado con la sequía, pero también tiene otros componentes, como la falta de inversión en la infraestructura del sistema energético, en el crecimiento también de la demanda y la corrupción. Pero además, este corte masivo de electricidad ocurre en medio de una crisis de inseguridad que tiene en zozobra a los ecuatorianos y que las autoridades han tenido que anunciar un despliegue de policías y militares a las calles mientras dure el apagón. Daniela, seguiremos este tema, pero mientras tanto cambiamos de información. Vamos a Estados Unidos porque hoy es un día clave para la economía del país y, en consecuencia, guste o no, para el mundo. Claro, un día que han estado esperando, el mercado lleva esperando años. Es el segundo y último día de reunión de la Reserva Federal en la que ya el mercado da por descontado que habrá un recorte de tasas de interés que sería el primero en 4 años y medio. Vemos cómo la Fed ha mantenido su tasa de política monetaria en un rango de entre el 5,25 al 5,50 durante más de un año, después de que durante toda la pandemia se mantuviera casi pegado a cero, buscando ponerle freno a la altísima inflación que se desató después de la pandemia. Vemos también cómo alcanzó un pico de más del 9% en el verano del 2022 y que empeoró con la guerra en Ucrania, que disparó los precios del petróleo. Ahora, esa inflación se ha desacelerado, lo veíamos en el gráfico, hasta el 2,5% anual, que está cerca de la meta del 2% anual y que los niveles de empleo también están relativamente saludables. Por eso es que el Banco Central cree que ya es momento de comenzar a bajar esos intereses. Pero hoy la pregunta no es si van a disminuirlos o no, sino en cuánto, si en 25 puntos o en 50 puntos básicos. Esto puede sonar bastante macroeconómico, pero repercute directamente en el bolsillo de los consumidores. Por ejemplo, un analista explica por qué repercute, como valga la redundancia, con el ejemplo de la vivienda. Históricamente ha habido una conexión con las tasas hipotecarias, por lo que a medida que estas bajen, en teoría las viviendas deberían volverse más asequibles. La otra cara de la moneda son los productos de consumo habituales y básicos. Hemos atravesado una ola de inflación masiva y esa es la razón por la que la Reserva Federal subió las tasas. Sin embargo, el daño ya está hecho. Muchos de esos precios hoy son más altos y es poco probable que bajen. Bueno, Daniela, tendremos la cifra exacta en unas horas, ¿no? Claro que sí, hacia el mediodía estará hablando el presidente de la Fed. Pues les informaremos aquí en France 24. Cambiamos ahora de zona geográfica, vamos a Reino Unido porque Londres se suma a este impulso por peatonalizar grandes avenidas.
Claro que sí, yo personalmente no conozco Londres, pero sí sé que esta avenida, la Oxford Street, es bastante importante. Allí se encuentran algunas de las tiendas más famosas de la capital británica y el proyecto de hacerla peatonal busca atraer a más compradores. Esta avenida trae alrededor de 500.000 de visitantes cada día, según la alcaldía, y llega a generar más de 20.000 millones de libras esterlinas al año. Pero muchas tiendas emblemáticas han cerrado en los últimos años después de la pandemia, inclusive se dice que el 14% están vacías. Vamos a escuchar cuál es el proyecto en general. El plan inicial es deshacerse de todo el tráfico, autobuses, taxis, automóviles, bicicletas, que se desplazan entre Oxford Circle y Marble Arch. Consultaremos sobre espacios para aparcar las bicicletas, así como las calles secundarias donde los taxis pueden dejar a las personas que están de visita, que pueden ser discapacitadas, por ejemplo. Trabajaremos con Transport for London y los residentes para asegurarnos de que haya paradas de autobuses cerca. Bueno, estas avenidas sí las conozco, Times Square en Nueva York y La Rambla, por supuesto, en su ciudad, en Barcelona, también se han convertido en zonas libres de tráfico hace varios años. Y que además de incentivar la economía, tienen también el objetivo de enfriar las ciudades, ¿no?, ante este calentamiento global. Daniela, y vamos con una victoria, al menos temporal, de Google en Europa. Bueno, después de perder una guerra, porque hay 3 fuertes multas que le ha impuesto Bruselas a la multinacional tecnológica por diversas prácticas anticompetitivas. Una de ellas fue en 2017 por utilizar su propio servicio de comparación de precios para obtener una ventaja injusta sobre sus rivales europeos pequeños. La semana pasada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón a Bruselas en última instancia y va a tener que pagar 2.400 millones de euros. Pues después de esto, hoy el motor de búsqueda de Internet más popular del mundo voltea la página y gana una batalla. Salió a su favor un recurso legal contra otra multa antimonopolio, esta de 1.490 millones de euros, por supuestamente haber abusado de su dominio para impedir que los sitios web utilizaran intermediarios distintos de su plataforma AdSense. El segundo tribunal más importante le dio la razón porque cree que le faltaron argumentos a la Comisión Europea, que todavía, de todas maneras, puede apelar. Es decir, gana la batalla, pero todavía no la guerra en este caso en particular. Pues veremos cómo termina, Daniela, y qué cifra tenemos a esta hora. Bueno, es una cifra bastante simpática porque creo que entre nuestros televidentes hay muchos, y no la mayoría, que conocen a Tupperware, que es esta famosa marca de contenedores de plástico. Pues la cifra es entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, que son las deudas que acumula esta empresa Tupperware, la icónica fabricante estadounidense, que acaba de declararse en bancarrota. Dice que tiene, en el mejor de los casos, unos 1.000 millones de dólares en activos. Su crisis tiene que ver con la disminución de la demanda de sus productos, a pesar de que tuvo, Rosa, un impulso breve en la pandemia cuando el aumento de la cocina casera hizo que todo el mundo pues tuviera apetito por estos coloridos contenedores de plástico, pero hoy dice que los costos de las materias primas como la resina plástica y también la mano de obra y el flete están afectando gravemente sus márgenes de ganancias y por eso decide declararse en bancarrota. Vaya, Daniela, pues una de estas compañías que da nombre incluso al producto que fabrica, ¿no? Claro, en España yo sé que les dicen Tuppers a las cocas, independientemente de la marca. Así es. Sí, bueno, Daniela, nos vemos en una hora con más economía. Claro que sí, aquí estaremos. Vamos con los deportes.